ponernos serios porque hoy les comentaba cuando iniciábamos el programa que hay muchas novedades desde el otro lado del mundo que tienen que ver igual con la Argentina. Ayer se anunció el acuerdo, lo anunció primero Trump, después lo anunciaron también los mediadores entre Israel y Hamás. Hubo una conferencia de prensa también de Joe Biden en la que confirmaban este acuerdo para varias cosas. Alto el fuego durante un poco más de 40 días y además la liberación de algunos rehenes. Entre esos nombres hay una posibilidad de que haya por lo menos 4 argentinos, la familia Vivas. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Israel dice que una crisis de última hora con Hamás está demorando la aprobación de este acuerdo por los rehenes. Está del otro lado el analista internacional Jorge Castro, a quien le agradecemos mucho por este contacto. Jorge, muy buenos días. Agustina Girón lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, un gusto saludarte. Bueno, ¿cuál es la última información, ¿no?, que tenés? Porque hay también algunas informaciones cruzadas respecto a lo que plantea Israel, que dice que hubo una crisis de última hora con Hamás que demora la aprobación del acuerdo. Hamás niega esta situación y en definitiva son dos partes que lo que plantean es, bueno, ¿estamos ganando tiempo o no? ¿Qué podemos esperar? ¿Efectivamente el fin de semana podría haber rehenes liberados? Bueno, todo está, lo que está previsto es que el día domingo comienza en ejecución el acuerdo entre Israel y Hamás, que ha sido mediado por Estados Unidos, Qatar y Egipto. A último momento lo que ha ocurrido es que el gobierno de Benjamín Netanyahu, que tiene que aprobar, en primer lugar, el Consejo de Seguridad del gobierno de Netanyahu tiene que aprobar el acuerdo con Hamás y luego tiene que votarlo la totalidad de los integrantes del gabinete israelí. Y lo que a último momento ha aparecido, y esto es lo que rechaza Benjamín Netanyahu y su gobierno, ha aparecido el reclamo de Hamás de colocar en los primeros lugares de los prisioneros palestinos en manos de Israel, que van a ser liberados la próxima semana, a partir de la próxima semana, una de las 2 o 3 de las principales figuras de este grupo terrorista detenidos por Israel en varios casos hace mucho tiempo, por lo menos más de 10 años. Claro. Esto es lo que está en discusión en el momento actual y lo más probable es que, en definitiva, Israel se imponga una vez más y sea el mismo el que establece cuál es la lista de líderes del régimen de Hamás que van a ser liberados en las próximas 6 semanas. Claro. Esto es clave, ¿no? Porque es verdad que hablamos mucho, obviamente, de la liberación de los rehenes, pero claro, hay otras negociaciones, ¿no?, que incluyó todo este acuerdo, que son fundamentales, ¿no?, como estas que estás mencionando. Absolutamente, son absolutamente cruciales. Son cruciales, si se avanza en este sentido, lo probable es que se haga presente la posibilidad de terminar con la guerra que se desarrolla hace más de un año entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Sí, podemos llegar a ese escenario, el fin de la guerra, Puede o sea, que ser, esto no sea solo una tregua. Con esta diferencia fundamental, que el papel que ha cumplido Estados Unidos con la figura de Donald Trump ha sido absolutamente crucial, porque, como lo dijo el presidente Joe Biden, los términos de este acuerdo son los que se han manejado en las negociaciones entre Hamás y Israel, mediadas por el grupo encabezado por Qatar, México, Egipto. Qatar, Egipto y Estados Unidos. Son las mismas que se tenían en discusión hace más de 4 años. Claro. El punto es que la novedad que ha ocurrido ahora, y esto es lo que ha llevado este acuerdo de último momento, de enorme importancia, ha sido claramente el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos el 5 de noviembre, y el hecho de que él se ha comprometido personalmente en exigirle jamás la entrega de los rehenes norteamericanos y en general de todos los rehenes que tiene en sus manos, ha secuestrado a partir del 7 de octubre. Claro. En este momento la credibilidad y la potencia de Estados Unidos con Donald Trump
ha alcanzado un punto máximo, no solo en Medio Oriente, sino también en el mundo. Ayer fue interesante porque a Joe Biden no le gustó nada, ¿no? Que le preguntaran si efectivamente tenía que ver con la llegada de Donald Trump al poder, ¿no? Este acuerdo, y dijo, es un chiste. Esa fue la respuesta que le dio al periodista que se lo preguntó, pero también explicó que los dos equipos habían trabajado juntos, ¿no? El equipo que deja ahora la Casa Blanca y el que ingresa, ¿no? Que es el de Donald Trump. Un Donald Trump que va a encontrar una situación geopolítica muy distinta, ¿no? A la que había dejado cuando abandonó la Casa Blanca. Muy distinta, pero con la evidencia de que él ya ha tomado decisiones que tienen impacto directo en la situación internacional, incluso antes de haber asumido el próximo lunes el poder en la Casa Blanca a través de la ceremonia de asunción que va a tener lugar en ese momento, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, en cuanto a la situación entre Israel y Hamás, si efectivamente llegara a darse el fin de este conflicto, de esta guerra, ¿sería el fin por lo menos de las batallas que se libraron en este último año y pico? Bueno, ¿o se podría llegar a una resolución final? Fijar la atención. Baja la tensión. Eso es lo que se refiere al segundo paso de estas negociaciones, no al inmediato, el que comienza a ejecutarse a partir del día domingo, sino el segundo paso, el que vendría después de la fase inicial de las próximas 6 semanas, en donde lo que va a procederse es a esta entrega de 33 rehenes israelíes en manos de Hamás, que van a ser liberados en los próximos días o semanas, y muy probablemente a partir de este próximo domingo, ¿no? Claro. Pero el dato que hay que tomar en cuenta es que tanto Benjamín Netanyahu como el Donald Trump, Donald Trump fue el primero que informó de la existencia de un acuerdo en Medio Oriente. Y al mismo tiempo lo que señaló es que Estados Unidos, con su liderazgo, con la presidencia de Donald Trump, se compromete y se ha comprometido, junto con el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel, a evitar en forma alguna la presencia nuevamente en la Franja de Gaza de Hamás como organización política militar. Claro. Porque ahí la gran pregunta está en la resolución de la cuestión de fondo, que desde hace décadas no encuentra, ¿no? un punto Exactamente. en común. Y la respuesta ya que existe, tanto de parte del gobierno de Israel como del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, es que no hay papel alguno para Hamás en la Franja de Gaza, en la etapa posterior a las negociaciones que ya han comenzado para poner en libertad a los rehenes israelíes, y en lo que comienza a partir de este próximo domingo. Claro, totalmente. Ahora, dejando a Hamás fuera del mapa, ¿no? Porque es una organización terrorista y evidentemente hay que dejarla fuera del mapa. La solución, esa famosa solución de los dos estados, de la que tanto se habló en las negociaciones internacionales, de la que se habló en la ONU, etcétera, ¿tiene efectivamente asidero en esta realidad geopolítica de hoy? No, ninguno. Israel ya lo ha señalado en el primer gobierno de Donald Trump, cuando lo que propuso es aceptar en términos nominales la solución de los dos estados, pero haciéndose cargo, y este es un dato crucial desde el punto de vista estratégico, haciéndose cargo Israel de la totalidad de la seguridad en la Franja de Gaza y también en Cisjordania en Cisjordania. Sí. Esto significa en definitiva que un estado palestino que emergería al lado de Israel tendría la seguridad de ese estado, estaría en manos definitivamente del Estado de Israel, y este es un dato crucial que hay que tomar en cuenta. Clave. O sea que esa cuestión de fondo todavía está muy lejos de llegar a una resolución. Pero ojalá que por lo menos esto que estamos discutiendo en este último año y pico logre llegar a un punto final, porque efectivamente hay mucho dolor y mucho sufrimiento del otro lado. Jorge, aprovecho y antes de despedirte me gustaría tu reflexión, tu mirada final sobre
lo que implica, ¿no?, la llegada de Donald Trump el próximo lunes a la presidencia. ¿Cómo crees que va a ser esta nueva presidencia de Donald Trump? ¿Qué impronta va a tener? No sé si distinta o con una continuidad, ¿no?, a lo que fue su primer mandato. Bueno, claramente este nuevo gobierno de Donald Trump tiene un carácter distinto respecto al primero, el que tuvo lugar entre 2017 y 2021, en el sentido de que Donald Trump llega con un conocimiento a fondo de la situación del sistema político norteamericano, cosa que no tenía en 2017. Y al mismo tiempo llega con un extraordinario poder político. Hay una acumulación de poder fenomenal de parte de Donald Trump en este momento. Ha triunfado, piensen ustedes, no solo con el mayor número de escaños en el colegio electoral de toda la historia norteamericana desde Lyndon Johnson, 320 escaños en el colegio electoral norteamericano, sino que también se ha impuesto en el voto popular. Esto es, ha obtenido 77 millones de votos en todo Estados Unidos y al mismo tiempo se ha impuesto su candidatura en el voto popular. Es la primera vez que pasa en más de 20 años a los demócratas encabezados por Kamala Harris, con una diferencia de más de 6 millones de votos en todo Estados Unidos. Estados Unidos hoy, en términos políticos, la figura más popular de Estados Unidos es Donald Trump. Así que tiene acumulación de poder, controla el Ejecutivo, la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores. Claro. Y al mismo tiempo se ha impuesto en el voto popular norteamericano. Esto sobre la base de que desde el 5 de noviembre hasta ahora, el total de capitales que se han invertido en Wall Street como una muestra de confianza, de enorme confianza en el nuevo gobierno de Donald Trump, ascienden a más de 17 billones de dólares. Esto indica claramente que este año 2025 Estados Unidos va a experimentar, o ya ha comenzado a experimentar, un extraordinario boom económico encabezado por un boom de las inversiones. Claro. Muy bien, bueno, vamos a estar muy pendientes, obviamente, de lo que pueda llegar a ocurrir, sobre todo también porque es una presidencia en la que habrá mucha cercanía con la Argentina, entendemos, ¿no?, por este vínculo. Absolutamente. En este momento la relación entre el presidente Javier Milei y Donald Trump tiene un carácter crucial para la Argentina, pero curiosamente también tiene un carácter crucial para los Estados Unidos, porque Javier Milei se ha transformado en una figura internacional de extraordinaria envergadura, y en este momento es un gobierno del argentino de Javier Milei que le otorga un respaldo irrestricto a la candidatura de Donald Trump, incluso antes del resultado electoral del 5 de noviembre. Totalmente, muy bien. Jorge, muchísimas gracias y interesante como siempre escucharte, ¿eh? Te agradecemos por el contacto. Hasta luego, encantado. Allí pasaba Jorge Castro, analista internacional, su análisis sobre la presidencia de Donald Trump, la nueva presidencia que comienza la semana que viene y además las últimas novedades respecto a esta tregua entre Hamás e Israel. Hay algunas rispideces que todavía resta solucionar, pero todo indicaría, ojalá así sea, el fin de semana podríamos tener los primeros rehenes liberados. El Observador 107.9.